De inmediato nos vamos hasta Torre Ejecutiva porque sesionó el Consejo de Ministros. Recibimos a Bruno Esteves. ¿Cómo estás, Bruno? Buen mediodía. ¿Qué tal, Lucía? Buen mediodía para ti y para todos. Efectivamente, acaba de culminar el Consejo de Ministros. Nos encontramos en la sala de prensa de Torre Ejecutiva aguardando lo que será la conferencia de prensa del presidente Yamandu Orsi. El primer Consejo de Ministros bajo la administración del Frente Amplio. Estuvieron presentes los 14 ministros de Estado, también el secretario de Presidencia, el prosecretario y el director de la OPP. Gabriel Odone, ministro de Economía y Finanzas, presentó un informe sobre la economía del país a los diversos jerarcas del Estado, también un documento sobre lo que será el diálogo social, cómo se implementará. Estaremos aquí aguardando lo que será la conferencia y los esperamos a ustedes también. Hablando en este momento el presidente de la República, Yamandu Orsi, de inmediato lo escuchamos. La ministra Luttenberg. Lo primero que se hizo en la reunión fue fijar o repasar lo que han sido nuestros 5 ejes programáticos o programas a aplicar en el periodo de 5 años de gobierno que nos toca, y los 60 y pico de compromisos que se derivan de esos ejes. Esto es una forma también de ordenarnos el trabajo y de monitorear el avance o los avances de los compromisos establecidos, ya sea a nivel programático como también lo planteado en la propia campaña electoral. Tuvimos la necesidad de ordenar cada uno de los compromisos, y esos compromisos, en base a esos ejes o grandes ejes, son los que después derivarán en la elaboración de un presupuesto que durará estos 5 años. Segundo punto, o segunda decisión, o segundo análisis que se deriva en un decreto, es el decreto conformando la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, lo que nosotros anunciamos con respecto al diálogo social, esa responsabilidad que recae en los hombros de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Se fija plazos, pero lo primero que teníamos que hacer era la creación de esa comisión sectorial que, como dije recién, es de protección y seguridad social. La integración de esa comisión, más allá de un plenario, tiene un ejecutivo donde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, como dije recién, dirige o preside este ejecutivo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el MIDES, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas y, por supuesto, el Banco de Previsión Social. Segundo punto y segunda decisión articulada y comunicada en la mañana de hoy es el envío al Parlamento de un proyecto de ley que nos permite un marco normativo legal para seguir trabajando y resolviendo el tema tan conocido por todos del CASMO, la situación que tiene esa institución de asistencia médica que necesita sí o sí de algunas disposiciones que nos permitan, legales por supuesto, que nos permita hacer frente a algunos compromisos o algunos criterios fijados de antemano, pero que tal cual hoy tenemos desde el punto de vista legislativo nos ata de manos y no nos haría posible o no nos hace posible seguir avanzando con una luz en el horizonte, sino que nos complica. Por lo tanto, sí o sí precisamos a nivel parlamentario que se expida con respecto a la ley que nosotros vamos a enviar con firma de fecha de hoy. Cuarto punto sería, o tercer punto, es el proyecto Neptuno y nuestras decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Todos conocen cuál es la visión que nosotros hemos tenido con respecto a esta propuesta o a este proyecto de obtención de agua potable y provisión de agua potable. Nuestra posición crítica nos obliga o nos empuja a analizar la situación y generar un ámbito de renegociación o de negociación con el consorcio que tiene asignada la responsabilidad, porque consideramos que hay caminos como para avanzar, por supuesto, a partir de nuestra visión crítica, pero también avanzar a partir de los compromisos que como Estado el Uruguay ha asumido. Como siempre dijimos, el Estado es uno, los gobiernos pasan, nosotros tenemos que ver de qué forma, con lo que está establecido en un contrato, cómo nosotros podemos ir modificando, de qué forma podemos renegociar este compromiso, porque acá hay dos cosas que tenemos que resolver. Por un lado, y lo fundamental, es el agua potable para nuestra gente, y el segundo,
elemento central es el Uruguay tiene que cumplir con sus obligaciones. El último punto tiene que ver con la extensión del 9% de IVA o de descuento de IVA la normativa que establece el descuento o el IVA del 9% de los restaurantes caía ahora el 30 de abril. Por lo tanto, nosotros lo extendemos por un año más. Eso estamos hablando para los residentes. Esto tiene que ver con una norma que rige todo el año y que los operadores turísticos, los operadores gastronómicos nos vienen pidiendo que lo podamos mantener. Si no lo hacíamos ahora, esto caía y por lo tanto nuestra idea es que esto siga vigente porque nos permite trabajar de esa forma todo el año. Así que estos son los puntos. Los ejes o los 5 puntos o 5 ejes programáticos, el tema Neptuno, el tema Casmo, el diálogo social y esto que dije recién que es muy instrumental pero que es fundamental para nuestras pymes, fundamentalmente que se dedican a la gastronomía o los restaurantes. Así que ahora estamos abiertos a las preguntas que ustedes quieran formular. Bueno, habilitamos entonces la serie de preguntas de acuerdo al sorteo realizado. La primera, Mateo Guarnechelli, de La Diaria. Buenas, presidente. Consultarle cuáles son en concreto las modificaciones que el gobierno pretende al proyecto Neptuno. Si estos cambios eventualmente tendrían que pasar por el Tribunal de Cuentas, dado que el contrato así pasó. Y por último, si en términos generales esas modificaciones implicarían un aumento o una disminución del costo total del proyecto. Bien, gracias. Lo que hoy establecimos es la creación en la órbita de Presidencia de la República de un grupo de trabajo integrado por el Ministerio de Ambiente, la OCE, el Ministerio de Economía y Finanza y la Corporación Nacional para el Desarrollo, con un objetivo claro que es no innovar. Lo firmado por el Estado uruguayo hace correr plazos y además de compromisos económicos. Nuestro objetivo es sentarnos con los privados que llevarán adelante o que tienen el compromiso de llevar adelante esta obra o este contrato para ver de qué forma nosotros podemos resolver algunos temas centrales, el tema ambiental, el tema económico sin duda, porque fue una de las críticas que nosotros lo hicimos, y lo fundamental es resolver de manera correcta y accesible, por supuesto también sustentable, el tema de la provisión de agua potable. Hoy lo que decimos es, hay que sentarse a renegociar esto. Hay que sentarse a replantearse estas cosas. ¿Por qué? Porque hay una firma que ya nos obliga y que los plazos empezaron a correr. Nuestra idea es que en 90 días podamos tener un acuerdo y para eso tenemos que designar los actores que estarán en la mesa. Hay actores que es obvio que tienen que estar, la OCE, el Ministerio de Economía y Finanza y el Ministerio de Ambiente, pero también nosotros consideramos que la CND puede darnos una mano en esto y por supuesto con el liderazgo de la Presidencia de la República. Ahí, en esa reunión o en ese ámbito, en la renegociación, estarán todos los elementos que nosotros venimos planteando cuando estuvimos en la campaña electoral, pero lo que por ahora y lo que hoy incluso mantienen y sostienen aquellos actores que nosotros pusimos al frente, algunos ministerios, algunas entidades, donde claramente dicen cuáles son nuestras diferencias, nuestros reparos. Pero como hay un acuerdo firmado que obliga o que establece obligaciones por cada una de las partes, no tenemos más remedio que entrar a ver cómo alivianamos esas cargas que para nosotros son muy pesadas. Los temas ambientales, los temas económicos y por supuesto el tema central que es resolverlo de una vez por todas. El turno ahora es de Viviana Bermúdez, de Radio Montecarlo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Consultarle por el proyecto de ley relacionado al tema del CASMU, qué características tiene y qué es lo que preocupa en sí esta situación hoy por hoy. Cristina. Muchas gracias, presidente. Gracias, Viviana. Bueno, como dijo el presidente, es un proyecto de ley que hoy en la tarde será remitido al Parlamento y consta de 4 artículos en el cual el objetivo es dar las máximas garantías para liberar los fondos
en una decisión que había quedado pendiente desde el gobierno anterior para liberar los fondos del último tramo que prevé el fideicomiso en la ley 20.325, promulgada el 23 de agosto del año 2024. Y después tiene otro de los artículos que tiene que ver con el rol y el tiempo que actúan los interventores. A nosotros nos interesa destacar que esto está enmarcado en una decisión política de priorizar la institución, esta institución, y le queremos dar garantías a la ciudadanía. Es la tercera más grande de las instituciones de asistencia médica colectiva que tiene nuestro país. Están en funciones los 3 interventores, haciendo un seguimiento muy estrecho en conjunto con la Dirección General de la Salud del Ministerio, la Dirección General del Sistema de Salud, vigilando y estando muy atentos a cualquier indicador que afecte la calidad asistencial de la institución. Nos hemos reunido con el Consejo Directivo, con quienes están al frente como oposición y como mayoría en este directivo. Mañana nos vamos a reunir con los trabajadores no médicos, con el Sindicato Médico del Uruguay, tratando de buscar desde el gobierno las mayores garantías para que la institución siga siendo viable, teniendo todas las garantías para liberar ese último tramo del fideicomiso y tener las máximas garantías de actuación. Pregunta ahora Mónica de León de Canal 5. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Con respecto al diálogo social, ¿cuál es el plazo de esta comisión y qué le interesa al Poder Ejecutivo que esta comisión obtenga como información? Según tenemos entendido, esta comisión va a tomar contacto con todas las organizaciones sociales, va a recoger todos los reclamos y todas las preocupaciones. Se ha hablado mucho de la edad jubilatoria, pero el gobierno actual ha dicho que hay otros aspectos que también le importan de esta negociación, que no tienen directamente que ver con la edad jubilatoria, sino con muchos otros aspectos y funciones que tiene el Banco de Previsión Social con respecto a la situación de la población en general. Gracias, presidente. Gracias, Mónica. En el día de hoy se está emitiendo el decreto que constituye la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, la cual operará en la órbita de la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, en cumplimiento de un compromiso que habíamos asumido el 1 de marzo de instalar los espacios y dar camino al diálogo social en marzo de este año. La Comisión Sectorial está compuesta por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Economía y Finanzas y la OPP en su ejecutivo, y un plenario en donde van a estar representados otras entidades del Estado y también actores sociales. Me estoy refiriendo, por supuesto, al movimiento sindical, a las cámaras empresariales, al movimiento de jubilados y a otros actores que tienen que ver con la protección social de la infancia o de los cuidados. Como tú bien señalas, el objetivo del Gobierno es instaurar un diálogo social comprensivo que presupone discutir la matriz de protección social a lo largo de todo el ciclo de vida de las personas, desde el nacimiento o la concepción hasta la muerte, lo que presupone rediscutir y redefinir desde una perspectiva integral cuál es el modelo de protección social que deseamos los uruguayos tener en este siglo XXI. Por supuesto, manteniendo la sustentabilidad fiscal intertemporalmente y asegurando que las prestaciones que brinden el sistema sean adecuadas para el desarrollo en el futuro de nuestras ciudadanas y ciudadanos. Es de esa perspectiva que vamos a incorporar en la primera sección de la sectorial una hoja de ruta que discutiremos junto con los colegas que integramos el Gobierno, en donde se va a instalar el proceso de diálogo. ¿Qué aspecto vamos a incorporar? Vamos a definirlo en la propia sectorial y se va a ir a lo largo de este año instalando también los espacios de discusión. El objetivo es llegar al primer semestre del 2026 con un diálogo culminado con los acuerdos y discrepancias que pueden emerger del mismo y con un proyecto de Poder Ejecutivo que será remitido oportunamente al Parlamento Nacional. ¿La sustentabilidad está directamente relacionada con la edad jubilatoria? ¿Es un tema que se argumentó para aumentarla o no? La sustentabilidad tiene que ver con muchos parámetros de funcionamiento del sistema y también con el conjunto de prestaciones que la matriz de protección social le puede brindar a las personas a lo largo del ciclo de vida. Por supuesto, la edad de jubilación será un componente que estará dentro del espacio de discusión. Veremos cómo evoluciona más en general, pero no es para nada ni excluyente ni exclusivo del diálogo social.
En el marco de diálogo, dialogar presupone también escuchar y presupone también ir articulando propuestas. Nuestra idea original es que tiene que haber cierto grado de flexibilización en los mecanismos de la jubilación, pero a la misma vez mantener el supuesto básico, que en la medida que la esperanza de vida de las personas se va aumentando, es también importante que generar los incentivos para que las personas sigan desarrollando su vida laboral. Por Radio Sarandí pregunta ahora Abril Mederos. Muchas gracias, buenas tardes. Mi pregunta está por fuera de los anuncios y tiene que ver con este planteo que se hizo del gobierno de revisar la hoja de ruta del hidrógeno verde y si esa revisión en qué consistiría y si va a tener otro tipo de participación de las empresas públicas. En ese sentido, si se va a revisar la participación de ANCAP, por ejemplo, en el proyecto de GIF en Paysandú, y en línea también con la preocupación que se ha manifestado de la privatización de la energía, si se va a rever el decreto que flexibiliza la venta de energía por parte de privados. Este tema no estuvo en el Consejo. Puedo decirlo, la visión que tenemos de lo que hemos venido conversando. Fui partícipe de la presentación de los proyectos de hidrógeno en el marco, en su momento, del Congreso de Intendentes, donde el ministro de la época nos planteó la hoja que se habían planteado, que se habían propuesto el gobierno anterior. Son de esas cosas que están en el horizonte y que el mundo lo tiene ahí, desde la movilidad eléctrica, por ejemplo, o el hidrógeno verde, sin duda. En Uruguay ya hay proyectos presentados, algunos que tienen nivel de avance importante y otros que no tanto, y otros que generan dudas por temas de financiación, etcétera, etcétera. Y otros también que tienen que ver con la articulación con nuestros países vecinos, porque ese aspecto también está sobre la mesa. Parece no ser importante, pero sin duda termina siéndolo después. Lo que te puedo decir es que no abandonamos esto a tal punto que esto empezó en el año 17 a analizarse. El proyecto de hidrógeno o los proyectos de hidrógeno verde no aparecieron hace pocos años, hace unos cuantos años, incluso con el anterior gobierno de nuestra fuerza política. Eso implicó un aceleramiento, una aceleración en el periodo del gobierno anterior. El mundo va cambiando, el mundo nos presenta nuevos desafíos y decir no a esto sería un error. Lo que sí es cierto es que hay cosas que hay para revisar. Por supuesto, ANCAP tiene que estar por dentro de esto y es parte fundamental. ANCAP y UTE son actores centrales en esto. Veremos si sabíamos y sabemos que son proyectos de mediana velocidad, que no son para ahora ni para el año que viene, pero, por supuesto, como todas las cosas de este porte, son para revisar, pero no para poner un freno, sino para analizar de qué forma uno elige el camino más correcto y que nos lleve a un buen fin. Fabricio Acosta, de Radio Centenario. Sí, buen mediodía. También tiene que ver con temas que hacen a algunos ministerios, pero que tal vez no tengan que ver con lo que se había planteado hasta ahora, Ministerio de Relaciones Exteriores y también Ministerio de Educación y Cultura. Lamentablemente, después de una realidad que marcaba cierta tregua en Medio Oriente, se han generado nuevamente combates en la zona. No sé si existió ya algún análisis con el canciller al respecto, y hay algún planteo también vinculado a educación dentro de este ámbito, que lo han hecho algunos sectores de Frente Amplio sobre la posibilidad de no continuar con la Agencia Nacional de Innovación e Investigación en Jerusalén, en ese convenio que hay con la Embajada de Jerusalén, si ese tema también estuvo o no estuvo en el análisis. Este tema no estuvo, pero sí es una señal muy negativa lo que ocurrió estos últimos días. Nosotros somos un país que tenemos vocación de paz y cada señal que apunte hacia el otro lado nosotros la condenamos. No es buena cosa lo que está ocurriendo, a tal punto que a veces aparecen luces de esperanza cuando se generan las treguas. Las señales últimas son de las peores. El retomar el camino de la guerra lo que trae es más muerte y aquellos que son efectos colaterales o daños colaterales son el tema central de cualquier guerra contemporánea. Por lo tanto, condenamos que se elija ese camino y no el otro. Con respecto al tema de el centro de investigación o el acuerdo que hay de investigación científica, nosotros no nos olvidemos que al principio lo que estuvo planteado en su momento fue el traslado de la embajada en el periodo anterior, y con beneplácito yo
vi cómo Uruguay seguía teniendo la embajada en Tel Aviv donde estuvo y no se trasladaba a Jerusalén. Lo que sí se generó un acuerdo por un tema científico y de investigación. Me gustaría analizarlo porque habría que dejar separar lo que es esas señales positivas de investigación, de avance, de tecnología, de lo que es esto otro, que es política internacional, que es el camino que cada país escoge para relacionarse con sus vecinos o con los actores o con el resto de los actores. Entonces yo, de verdad, personalmente considero que debemos tratarlo por separado. Por supuesto, cuando se trata de relaciones entre países, nada de esto se separa. Entonces, vuelvo a lo del origen. Cuando se hablaba del traslado de la embajada, yo para nada estuve de acuerdo. No se cambió, es buena señal. Esto otro, ojalá podamos tenerlo separado del conflicto o de las relaciones diplomáticas surgidas a partir de lo que hoy está pasando en Medio Oriente. Bueno, última pregunta de esta conferencia de prensa, Leo Sarro. Bueno, un placer, un gusto estar acá y bueno, preguntarle cuál es la magnitud de las deudas si tiene más claro el panorama, la magnitud de las deudas que está heredando, la herencia que está recibiendo este gobierno en ACE, el tema del ferrocarril central, el tema, bueno, muchos emprendimientos que se dieron en los últimos años, cuál es la herencia y si estamos librados de un mayor endeudamiento del Uruguay o el tema del FMI, si lo tenemos muy lejos de tener que recurrir como ahora, por ejemplo, se está analizando en Argentina, ¿no? A ver, el ministro de Economía, las veces que ha tenido que intervenir, ha dicho algo así como que la situación fiscal es la que es, pero con mayor endeudamiento. Evidentemente han surgido o se han generado compromisos que obligan al Estado uruguayo a pagar. Eso tú lo has dicho recientemente. Y lo que hoy se hizo en el Consejo de Ministros fue una evaluación por parte del Ministro de Economía de lo que hasta ahora tenemos. No puedo decir hoy la magnitud o de qué estamos hablando, pero sí, por todos conocidos, los compromisos asumidos en algunos de estos parámetros, por ejemplo, ferrocarril o lo que surge ahora de una auditoría que está desde el periodo anterior. Una auditoría interna de NACE donde se generan esos números que de verdad todavía no tenemos los números finales y hay que seguir transitando en este periodo de el primer mes de contacto e incluso con algunos actores que todavía no están en la cancha, como por ejemplo los organismos que precisan las venias. Entonces hay que ser muy cuidadoso también. Evidentemente algunas novedades que han surgido son de compromisos que de repente, si bien eran esperados, capaz que tienen otra dimensión. Yo preferiría tener un poco más de tiempo para ver cuánto impacta en nuestras cuentas, pero sin duda, como todo, el Estado es uno y tiene y hereda y tiene que honrar los compromisos. Veremos de qué forma podemos, si hay margen, a veces de achicar esos compromisos. No, eso no está planteado. Bien, de esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa agradeciendo la presencia de todos y todas. Bien, hasta allí escuchábamos entonces la conferencia del gobierno tras este primer Consejo de Ministros del año del gobierno de Yamandu Orsi. Ahora